Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. El día que cancelé mi boda, mi vida se volvió un caos. Necesito sacarme esto del pecho, siento que me estoy volviendo loco. Mi prometida Sarah de 28 años y yo de 34 años nos conocemos desde hace 6 años. Nuestra boda está programada para dentro de 2 semanas y acabo de presenciar algo que me hace sentir que estoy cometiendo el mayor error de mi vida. Esta noche, Sarah y yo aprovechamos una rara oportunidad para relajarnos en casa. Sarah estaba en la cocina preparando la cena mientras yo estaba afuera trabajando en uno de mis proyectos. Vivimos en un terreno y estoy construyendo un pabellón en el patio trasero que planeábamos usar este otoño. De todos modos, como suele pasar cuando se hace un trabajo pesado, me deshidraté y volví a la casa para tomar una bebida, donde vi a Sarah en el mostrador preparando la cena y hablando por el altavoz del teléfono. Reconocí la voz instantáneamente como la de mi cuñado Marty. Ahora, aquí es donde mi cerebro se convierte en un lío total. Marty le pregunta a Sarah dónde está su hermana Evelyn, ya que ha estado intentando contactarla y ella no responde los mensajes de texto. Y escucho que Sarah le dice, acaba de irse de aquí, debería estar en casa en media hora más o menos. Cabe señalar que Evelyn es la esposa de Marty desde hace 5 años. Admito que no registré de inmediato lo que acababa de decir, porque entré en la cocina, tomé un vaso y le pregunté a Sarah de qué se trataba eso, y ella respondió, Marty estaba buscando a Evelyn. Luego había enviado un mensaje de texto y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, le estoy enviando un mensaje a Evelyn diciéndole que Marty la estaba buscando. De todos modos, me serví una bebida, me senté, tomé un sorbo y entonces finalmente mi cerebro comenzó a funcionar. Primero, escuché a Sarah decirle a Marty que Evelyn estaba aquí. Evelyn no estaba aquí y la última vez que la vimos fue ayer cuando vino para trabajar en algunas decoraciones de última hora para la boda con Sarah. En segundo lugar, ¿por qué le está enviando un mensaje de texto a Evelyn y espera una respuesta cuando escuché claramente a Marty decir que Evelyn no estaba respondiendo sus mensajes? Por último, ¿por qué demonios le diría a Marty que Evelyn debería estar de vuelta en 30 minutos a menos que ella sepa dónde está? Entonces, ¿por qué mintió, o está, en este momento frente a mí, enviándole un mensaje de texto para decirle que regrese rápido a casa? La única conclusión a la que llegué es que Sarah le está mintiendo a Marty sobre el paradero de su hermana, la esposa de Marty, y probablemente está advirtiendo a Evelyn que Marty la espera en casa en media hora. Luego pasé probablemente las siguientes 5 horas ideando varias explicaciones para este comportamiento, algunas decentes, otras francamente horribles, y repitiéndolas en mi cabeza. Realmente quería preguntarle a Sarah sobre esto, pero al mismo tiempo, si lo que creo que está sucediendo realmente está sucediendo, dudaba que obtuviera una respuesta honesta. Lo que me lleva a hace 1 hora aproximadamente. Me desperté alrededor de la 1 de la mañana para ir al baño y no pude resistir la tentación de revisar el teléfono de Sarah. Ambos conocemos los códigos de acceso del otro, así que esto no fue algo difícil de hacer. De todos modos, tomé el teléfono, me refugié en el baño y lo desbloqueé y, sí, era exactamente lo que temía y probablemente lo que la mayoría de ustedes esperaba. La hermana de Sarah, Evelyn, ha estado teniendo una aventura durante aproximadamente 6 meses con un compañero de trabajo y Sarah ha estado ayudando a Evelyn a encubrirla durante casi todo ese tiempo. Hay literalmente cientos de mensajes de texto entre ellas discutiendo sobre eso, discutiendo sobre el compañero de trabajo, hablando de temas íntimos, cosas realmente vergonzosas sobre mi cuñado, y probablemente inapropiadas, solo cosas que me revuelven el estómago y aquí está mi futura esposa siguiéndole la corriente a todo sin pestañear. Tomé algunas capturas de pantalla de todo el hilo, devolví el teléfono a donde lo encontré y luego me refugié en mi oficina en casa para encontrarme aquí escribiendo todo en Reddit, simplemente para evitar el grito primario que quiere salir de mi boca en este momento. Estoy total y completamente arruinado. Reddit, no puedo casarme con Sarah. Simplemente no puedo hacerlo. No puedo pensar en ninguna excusa razonable que pueda ofrecerme sobre ayudar a su hermana en esta aventura y victimizar no solo a Marty, sino también a su hija de 2 años. Por otro lado, yo mismo, mi familia, Sarah y su familia, hemos invertido una enorme cantidad de dinero en una boda que se supone que ocurrirá en aproximadamente 2 semanas. No hay forma de recuperar ese dinero.
Además, me siento como un completo tonto, como si no supiera que esta mujer era así. ¿Y qué demonios voy a hacer? No puedo casarme con ella, absolutamente no puedo. Sin embargo, todavía quiero hacerlo. Ella es hermosa, divertida y amable, y pensé que teníamos un futuro brillante por delante. Nunca me ha hecho nada malo, pero ya no puedo verla de la misma manera. Es como una gran mancha negra en una imagen de otro modo hermosa. Simplemente no sé cómo me equivoqué tanto y estoy absolutamente temiendo hacer lo que sé que debo hacer. Siento que quiero vomitar o romper algo. Edith, chicos, no necesitan convencerme de no casarme con Sarah. Eso es obvio, la boda se cancelará. Solo estoy tratando de descubrir mis próximos pasos y reunir el valor para hacerlo. Hay una increíble presión sobre mí por las expectativas de todos, pero no voy a ceder ante ella. Simplemente no estoy disfrutando tener que lidiar con las consecuencias y estoy más que un poco enojado por estar en esta situación. Edith 2, son las 5 de la mañana, tengo trabajo en 3 horas y estoy funcionando con un par de horas de sueño. Voy a darme una ducha e ir al trabajo un poco temprano para evitar a Sarah y reflexionar sobre esto. Gracias a las personas solidarias aquí y una gran reprimenda a los tontos que dicen que debería averiguar cualquier buena razón que mi futura exprometida tenía para esta basura. Edith 3, llegué al trabajo alrededor de las 7, nadie estaba en la oficina, así que decidí comenzar a quitar la venda y llamé a mi hermano. Él vive en Australia, por lo que todavía estaba despierto después de haber acostado a sus hijos. Fue difícil darle la noticia sobre esto porque sé que ha gastado una gran cantidad de dinero en vuelos para que él y su familia vengan, pero, para su crédito como hermano mayor, no lo mencionó ni una sola vez y simplemente me respaldó. También hizo un gran punto, dijo, parafraseando totalmente, trabajas en un trabajo donde tienes que lidiar con mentirosos y estafadores día tras día. No te culpo por querer tener un lugar al cual ir donde esto no sea una preocupación. Tenía toda la razón con eso y ahora entiendo por qué estoy reaccionando tan fuertemente a la participación de Sarah en este engaño. También tuvo una gran idea, iba a llevar a su familia a Florida para hacer un poco de turismo y visitar los parques. Bueno, ahora los niños estarán acompañados por su tío también. Debería ser fácil ya que íbamos a ir de luna de miel allí de todos modos y planeábamos reunirnos con ellos por un tiempo. Simplemente volveré a reservar todo para estar más cerca de él y su familia y le ofreceré el boleto de Sarah a mi hermana u otro familiar. No he tenido tiempo de leer los comentarios de todos, pero he respondido algunos. Ahora mismo solo me estoy enfermando al tomar taza tras taza de café desde que llegué aquí temprano y tratando de distraerme hasta que el día avance lo suficiente como para poder comunicarme con Marty. Edith 4. Acabo de tener la reunión matutina, mi estómago está dando vueltas por haber tomado alrededor de 2 teteras de café desde que llegué aquí temprano y absolutamente no puedo concentrarme. Siento que no puedo hacer nada realmente desde mi lado hasta que le diga a Marty lo que sé, así que simplemente voy a tomarme un día de enfermedad y conducir hasta su casa para ver si está por ahí. Si no, lo llamaré y lo buscaré. Marty es maestro y está de vacaciones en este momento, y Evelyn trabaja de 9 a 5 como yo, así que las probabilidades son buenas de que esto funcione. Deseenme suerte, Reddit. Edith 5, llegué a la casa de Marty un poco después de las 10 de la mañana, acababa de acostar a su hija para una siesta y tuvimos una larga y, francamente, brutal conversación en la cocina. Básicamente, sospechaba esto desde hace un par de meses, pero Evelyn ha sido muy buena ocultando sus huellas, obviamente con la ayuda de Sarah y un par de sus amigas en común. Desafortunadamente, no tengo todos los 6 meses de mensajes de texto, solo un par de docenas de capturas de pantalla que me envié a mí mismo desde el teléfono de Sarah, pero le di lo que tengo y me ofrecí a ayudarlo como pudiera. Soy analista de campo en el departamento de SEO de una aseguradora de tamaño mediano especializada en fraude de compensación laboral, así que conozco algunas cosas y algunas personas. De todos modos, ahora estoy trabajando desde mi laptop en la cocina de mi casi cuñado tratando de salvar lo que pueda. Tendré que hablar con Sarah esta noche y difundir la noticia lo más rápido posible a mis amigos y familiares ahora que sé que no arruinaré a Marty. Hasta ahora logré reservar la mayor parte de la luna de miel, aunque tuve un problema con el boleto porque Sarah volaría con su apellido de soltera y nuestra aerolínea tiene una regla de apellido para cambios de nombre. De todos modos, me permitieron cancelar y obtener un reembolso parcial y reservar para mi hermana, quien acompañará a sus 2 hermanos y sobrinas a Florida en un par de semanas.
Me estoy conteniendo de cancelar los locales hasta después de hablar con Sarah porque no quiero alertar a nadie hasta que Marty tenga la oportunidad de confrontar a Evelyn, pero definitivamente le informaré a mi familia y amigos esta tarde y les suplicaré que lo mantengan en privado. Básicamente estoy en un frenesí en este momento, cancelando lo que puedo cancelar y dirigiéndome al banco en unos minutos para abrir una nueva cuenta y organizar mis facturas e ingresos. Las finanzas, algunas personas las han mencionado, pero debería ser bastante bueno. La hipoteca está a mi nombre ya que no estábamos casados y tengo los mayores ingresos, pero Sarah contribuyó con cerca de $20,000 versus mis $60,000 para el pago inicial. Tendré que probablemente pagarle esa cantidad y una porción de los pagos de la hipoteca de los últimos 16 meses, pero podría ser peor. Edit 6. Voy a guardar silencio por un tiempo. Esta publicación ya ha estado circulando en TikTok y se ha ido mucho más allá de lo que pensé cuando estaba frenético en medio de la noche. Primero, quiero decir algo aquí, no odio a Sarah. No apruebo lo que hizo, francamente lo encuentro repulsivo y estoy sorprendido de descubrir lo hipócrita que puede ser al tratar a las personas, pero no la odio. Simplemente estoy increíblemente triste por todo y la parte de estoy arruinado de mi publicación es realmente el poco tiempo que tengo para trabajar. Básicamente, nuestra relación está en un estado en el que no puedo casarme con ella, pero se supone que nos casaremos en 2 semanas. Tal vez si tuviéramos 2 meses, o mejor aún, 1 año o más para resolver esto, mi enfoque podría ser bastante diferente, pero no tengo ese lujo, debo actuar ahora. Simplemente no hay forma de que pueda iniciar un matrimonio con el estado actual de nuestra relación, así que no lo haré. Fin de la discusión, chicos. De todos modos, informaré más tarde esta noche sobre cómo fue todo hoy. Espero que sea menos traumático de lo que estoy anticipando. Edit 7. No tengo idea de cuán largo puede ser una publicación en Reddit, ya que nunca he escrito una tan larga en mi vida, así que espero que esto se publique. Son aproximadamente las 8:30 de la noche en este momento y estoy escribiendo esto desde la casa de mi amigo. Su nombre es Mark y es un ex compañero de trabajo mío también en el mismo campo laboral. Como mencioné en una actualización anterior, trabajo como analista de campo en el departamento de SEO de una compañía de seguros de tamaño decente. Para quienes no saben qué es eso, básicamente soy un detective privado. Mi trabajo es investigar lo que creemos que podrían ser reclamos fraudulentos con respecto a la compensación laboral. De todos modos, como insinué, Marty me pidió ayuda para descubrir quién era el otro tipo con el que Evelyn lo estaba engañando. Todo lo que teníamos era un nombre, llamémoslo Jack. Lo primero que hice no fue una gran cantidad de investigación, básicamente solo revisé LinkedIn tratando de encontrar al tipo a través de las conexiones de Evelyn, pero eso no arrojó nada, lo cual me pareció extraño. Marty me había dicho que se suponía que Evelyn saldría a tomar unas copas esta noche después del trabajo y que dijo que no estaría en casa hasta alrededor de las 9 o 10 de la noche. No tuvo que decirme lo que sospechaba ya que lo entendí de inmediato. Le dije que lo ayudaría, pero que necesitaba venir conmigo. Luego me comuniqué con mi amigo Mark, le expliqué la situación y acordó reunirse con nosotros más tarde en el día. Lo primero que hicimos fue conducir hasta la casa de los padres de Marty para que pudieran cuidar a su nieta. No sé lo que Marty les dijo ya que esperé en el auto. Después de eso, fuimos al lugar de trabajo de Evelyn. Es uno de esos grandes centros comerciales tipo tira con todas estas oficinas discretas en una hilera y un gran estacionamiento sin rejas. Conducimos hasta que encontramos el auto de Evelyn y luego hice que Marty lo abriera con el segundo juego de llaves. Luego le di a Marty una grabadora de voz activada y un rastreador GPS para colocar en el auto. Una vez hecho eso, nos fuimos, nos estacionamos un poco más abajo en la calle y esperamos a que llegara mi amigo y a que Evelyn saliera del negocio. Mark llega unos 20 minutos después, sube al auto con nosotros y aproximadamente 1 hora después, Evelyn sale de su oficina con 2 de sus amigas y un hombre alto, de cabello rubio y aspecto más joven. Obviamente van tomados de la mano y pienso, vaya Evelyn, me lo estás poniendo fácil. Tomo un par de fotos desde el auto y luego espero a que Evelyn se vaya en el suyo y comienzo a rastrearla. Al principio pensé que podría ir directamente a un hotel o algo así, pero no lo hizo, en cambio condujo a un bar y restaurante razonablemente agradable en una buena zona de la ciudad y se estacionó en la calle.
Pasé junto a ella mientras salía del auto y entraba al establecimiento, y luego encontré mi propio lugar para estacionar y repasamos el plan. Primero enviamos a Mark, ya que nadie lo conocía. Básicamente tenía dos trabajos. Primero, tratar de obtener cualquier foto comprometedora que pudiera de Evelyn y Jack, y segundo, ser mi coartada. Marty y yo esperamos en el auto durante unos 20 minutos hasta que recibí la primera serie de mensajes de texto de Mark. Eran fotos de Evelyn y Jack besándose apasionadamente frente a sus dos compañeras de trabajo. Las sospechas de Marty eran ciertas, estaban ayudando a Evelyn a ocultar infidelidad de él. Obviamente estaba muy molesto y enojado, evidentemente una de las compañeras de trabajo está casada y, como pareja, son buenos amigos de Marty y Evelyn, ambos con hijos pequeños de la misma edad. Le pregunto a Marty si eso es suficiente para él, pero dice que realmente quiere saber quién es este tipo. Trato de decirle que podemos averiguarlo más tarde, pero prácticamente me está suplicando en este punto, así que le digo que espere. Le envío un mensaje de texto a Mark diciéndole que voy a entrar y luego entro al bar yo mismo. Lo primero que veo es a Evelyn y su grupo riendo y bebiendo en una de esas mesas redondas altas cerca de la ventana de enfrente cuando entro. Me detengo un momento, finjo sorprenderme y luego llamo a Evelyn. Evelyn. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Obviamente está sorprendida de verme y todos a su alrededor se tensan de inmediato. Evelyn rápidamente me presenta como el prometido de su hermana y dice que nos vamos a casar en 2 semanas. Hay muchas felicitaciones de todos. Les doy las gracias y luego estrecho la mano del rubio y me presento con mi nombre completo, esperando que responda de la misma manera. Lo hace y estoy un poco desconcertado, no se llama Jack. Me presento con los demás y luego le digo a Evelyn que estoy aquí para reunirme con un compañero de trabajo. Salgo del bar y llego con Mark, le digo el nombre del tipo y ambos sacamos nuestros teléfonos y nos ponemos a trabajar. No toma mucho tiempo encontrarlo, tiene perfiles en redes sociales y un par de juicios en su contra. Todo encaja cuando descubrimos que Jack es su segundo nombre. En este punto, básicamente estoy agradecido de que Evelyn no esté engañando a Marty con 2 compañeros de trabajo diferentes. Resulta que Jack tiene 26 años, está casado y tiene una hija de 1 año. Esto sigue mejorando a nuestro favor. Regreso al bar, para seguir molestando con mi presencia, básicamente, estoy haciendo de niñera aquí en el bar. Soy totalmente visible para Evelyn y su grupo y puedo ver por el rabillo del ojo que nadie está particularmente feliz con esto y mi presencia realmente está arruinando la noche. Esto es bueno. Dejo que esto continúe durante unos 10 minutos y luego le envío un mensaje a Marty que le envía un mensaje de texto a Evelyn diciéndole que pasará la noche en casa de sus padres con su hija. No pasa mucho tiempo después de eso hasta que veo a Evelyn sacando su teléfono, mostrándoselo a Jack y luego todos decidiendo empacar e irse. Evelyn se acerca a mí, me dice buenas noches y me pregunta si Sarah y yo queremos ir a cenar este fin de semana. Sonrío y digo que suena como una gran idea y les deseo buenas noches a ella y a sus compañeras de trabajo. Espero ese a que se vayan, luego pago la cuenta y salgo rápido para reunirme con Mark y Marty. Aquí hay un poco de vacilación, porque no sabemos exactamente qué iba a hacer Evelyn. Es decir, asumía medias que tal vez ya había reservado una habitación de hotel y se dirigía allí, lo que habría complicado todo mucho más y limitado lo que podía hacer. Pero resultó que esta noche probablemente estaba destinada a hacer solo unas copas en el bar y no fue sino hasta que Marty decidió pasar la noche en casa de sus padres que se convirtió en algo más. Evelyn se dirigió directamente a casa y la seguimos desde muy atrás y nos estacionamos en la calle. No pasó mucho tiempo después de eso hasta que otro automóvil entró en el camino de entrada de Marty y vimos a Jack bajar, ir a la puerta, tocar y ser recibido por Evelyn. Entraron juntos. Ahora, en este punto son aproximadamente las 7:30 de la tarde y tengo mis propias cosas que hacer esta noche y creo que, como amigo, he hecho prácticamente todo lo que puedo hacer por Marty y él puede encargarse del resto por sí mismo. Es decir, me siento mal por el tipo, definitivamente, pero no quiero involucrarme más en este drama de lo que ya estoy y ser el acompañante de él mientras confronta a su esposa infiel es demasiado para mí considerando mi situación. Marty dice que está bien, que él hará el resto por sí mismo. Va al auto de Evelyn, recupera mi equipo y nos despedimos. Eso fue hace casi 2 horas. Si recibí un mensaje de texto de Marty diciendo que había terminado y que se iba a la casa de sus padres, esta vez en serio,
pero mi teléfono no ha estado explotando, así que no sé qué ha estado pasando con Evelyn y he estado en casa de Mark desde entonces. Creo que eso básicamente concluye mi parte en la historia de Marty. Si fue inteligente y escuchó mi consejo, estaba grabando con su teléfono cuando entró a la casa. Lo averiguaré más tarde. De todos modos, mi mayor prioridad ahora es ir a casa y decirle a Sarah que la boda se cancela. Ella casi con un 100% de probabilidad lo tomará mal, no hay forma de que no lo haga, pero como dije, simplemente no puedo casarme con ella en este momento. No sé qué depara el futuro para nosotros, o si habremos terminado el uno con el otro o no, pero definitivamente no nos casaremos pronto. Además, para las personas que siguen diciendo ¿por qué no hablaste con ella primero? ¿Por qué no la enfrentaste? Tengo que decir, ¿están ustedes tontos? Ella mintió descaradamente frente a mí y a su cuñado, a quien supuestamente ha conocido durante unos 10 años y considera un gran esposo y padre. Tal vez ustedes son lo suficientemente ingenuos para pensar que alguien puede mentir tan fríamente a alguien a quien se supone que aprecia y luego decirles la verdad, pero yo no estoy hecho así. Hasta ese momento nunca tuve motivos para dudar de Sarah o no confiar en ella, pero era literalmente deshonesta frente a mi cara y se supone que debo dejarlo pasar o esperar que sea honesta conmigo. Supongo que ustedes no saben lo que es tener toda su visión de alguien cambiando en un instante. Es desorientador y, francamente, un poco aterrador. En realidad, me impresiona que mantuve la calma y seguí mis instintos en lugar de presionarla de inmediato, porque me llevó a la verdad. Habría sido ridículamente fácil para ella mentirme y luego borrar esos mensajes de texto, y si lo hubiera hecho, nunca habría leído las cosas horribles que dijo, nunca habría visto lo hipócrita y manipuladora que puede ser, y nunca me habría dado cuenta de lo poco que realmente la conocía. Voy a casa a hablar con Sarah. Actualizaré más tarde para informarles cuál es el veredicto final. No esperen que sea bueno. Edit 8. Bueno, tuve la conversación con Sarah anoche. Fue bastante intenso. Honestamente, estoy agotado y aún exhausto a pesar de haberme tomado otro día de enfermedad y haber dormido hasta casi las 10:45 de la mañana. El déficit de sueño es real. Sé que todos tienen sed de actualizaciones, pero tanto como es una terapia para mí escribirlas, estoy absolutamente agotado y, como habrán notado, no sé ser breve, solo llámenlo un rasgo de mi profesión y la interminable cantidad de informes llenos de detalles minuciosos que he escrito. Daré el resumen y prometo hacer una actualización adecuada más tarde. Historia corta, llegué a casa para hablar con Sarah sobre cancelar la boda y la encontré reconfortando a Evelyn en el sofá. Casi me di la vuelta y me fui, pero no lo hice. Se intercambiaron palabras. Hubo lágrimas. La gente se enojó mucho y se llamó a la policía. Me derrumbé y dormí como 10 horas y mi teléfono prácticamente brilla por el calor de 1.000.000 de mensajes sin leer y llamadas perdidas. Si vibra más, lo llevaré a la oficina de Evelyn y cobraré $10 por minuto para sentarse en él. Las cosas están realmente en el aire, tengo mucho que hacer hoy. Mi familia ya sabía lo que estaba pasando desde ayer por la tarde, pero necesito contactar a algunos amigos hoy y avanzar en otras cosas. Simplemente voy a responder un par y luego irme por un rato para hacer las cosas. Primero, no soy James Bond. Soy el tipo que sigue al obrero de la construcción discapacitado a su clase de zumba o lección de paracaidismo. Lo he estado haciendo durante unos 5 años y soy bastante bueno en ello. Nada de lo que hice fue más allá de un GPS de $50 que puedes comprar en Amazon y un pequeñísimo toque de ingeniería social. Podría sorprenderte de lo lejos que puede llegar la ingeniería social, pero bueno. Segundo, estoy fuera de servicio en el misterioso caso de Marty y la traicionera malvada. Lo que Marty haga con la información que tiene, incluyendo contactar a la otra esposa, depende de él. No voy a inmiscuirme más en este lío de lo que ya lo he hecho. Marty es un buen amigo, pero tengo mi propio pequeño mundo derrumbándose en este momento y ahora que no tengo mi indignación moral para distraerme, se está convirtiendo en una carga más grande de lo que he estado dejando ver. Tercero, no soy un aspirante a guionista o novelista. Sin embargo, escribo muchos informes. No tienen idea. La mayor parte de mi vida en realidad se pasa encorvado sobre una computadora portátil escribiendo un informe o transcribiendo declaraciones. Por cada hora que paso haciendo trabajo de campo, probablemente paso 10 haciendo papeleo o investigación. Cuarto, tienen razón en que estuve mal al dejar a Marty solo.
No tenía ni una pizca de temor de que Marty haría algo tonto, pero no tomé en cuenta adecuadamente el riesgo para él. Esa es una falla personal mía, no es que no me importe, simplemente tiendo a estimar que otras personas manejan las cosas como yo y, por lo tanto, Marty estaba haciendo algo que yo haría, así que no lo cuestioné como debería haberlo hecho. Sé que este es un problema mío y estoy trabajando en ello, pero tampoco estoy en el mejor lugar emocionalmente, así que mi coeficiente emocional era bajo en esa situación. Último, las personas que dicen no conoces toda la situación, ¿qué pasa si Marty era un abusador? Bla, bla, bla. No, amigo, tú no conoces toda la situación. Yo sí. Leí 6 meses de mensajes de texto. Sé por qué Evelyn hizo lo que hizo, sé cómo se siente acerca de Marty, sé cómo mi ex prometida participó en esto. Simplemente no lo estoy compartiendo porque es repugnante, pero lo sé y jugó un papel importante en cómo he actuado en el último día y medio. Confía en mí, si Sarah hubiera hecho algo, lo que sea excepto alentar y animar a Evelyn, probablemente todos no estaríamos aquí. Pero lo hizo, así que aquí estamos. De todos modos, eso es todo de mi parte. Intentaré actualizar de nuevo en los próximos días con todas las consecuencias, pero probablemente estaré mayormente fuera de Reddit por ahora. La mejor de las suertes para todos y gracias a todas las personas que me apoyaron, significó mucho para mí y me ayudó a mantener la cordura, bueno, algún tipo de cordura de todos modos. ¿Actualización? Hola, aquí estoy de nuevo. Quiero agradecer a todos los que me han enviado mensajes amables y apoyo aquí en Reddit e incluso en otras plataformas. Esto realmente ha explotado y francamente es completamente extraño ver mi vida expuesta en internet, pero también es agradable ver a tanta gente pareciendo estar realmente preocupada por mí. Ayuda mucho. Al principio tuve un poco de aprensión sobre lo visible que se volvió esto, como que he hecho, pero desde el fin de semana pasado decidí simplemente dejarme llevar. Después de todo, el gato ya está fuera de la bolsa y realmente creo que no he hecho nada malo aquí, a pesar de una pequeña minoría de comentaristas diciendo lo contrario. Como dije en mi publicación, me sorprendió bastante cuando llegué porque cuando entré a la casa, Evelyn estaba llorando en el sofá con Sarah. No había visto el auto de Evelyn en el camino de entrada cuando llegué a casa, así que esto probablemente era lo último que esperaba. Me quedé congelado por un momento y casi me di la vuelta y me fui. Esto no era como imaginaba que iba a suceder y sabía que la presencia de Evelyn iba a empeorar una situación ya mala. Aún así, tenía un cronograma que quería seguir adelante, tenía amigos a los que necesitaba notificar y preparativos de boda que cancelar, y el reloj proverbial estaba haciendo tic-tac en mi cabeza. Cuando entré a la habitación, tanto Sarah como Evelyn me miraron en reconocimiento, pero las acusaciones nunca llegaron. Solo nos quedamos mirando, el momento pasó y Evelyn volvió a llorar, Sarah la estaba consolando. Parecía que Marty no había mencionado mi ayuda en descubrir el asunto de Evelyn. Decidí hacerme el tonto, no por ninguna otra razón que no fuera que quería ver cómo reaccionaba Sarah. Me senté en un sillón reclinable, saqué mi teléfono del bolsillo. Hice que pareciera que estaba jugueteando con él y luego les pregunté, ¿qué está pasando? Evelyn siguió llorando, pero Sarah me miró y dijo, Marty está divorciándose de Evelyn. Le pregunté, ¿por qué? Sarah dejó de dar palmaditas en la espalda de Evelyn por un momento y me miró. Casi podía ver su cara retorcerse e imaginar la expresión de un niño de 5 años cuando le dices que coma brócoli. Evelyn le lanzó a Sarah una mirada, hubo una pausa embarazosa hasta que Sarah finalmente dijo, Evelyn le fue infiel a Marty. Ahora, tengo que admitirlo. Esta respuesta me dejó completamente atónito. Esto absolutamente no era lo que esperaba. Claro, los lectores más cínicos aquí podrían pensar bueno, el gato ya estaba fuera de la bolsa, así que no hay punto en ocultarlo y sí, es cierto, pero también es cierto que ella podría haber fácilmente fingido ignorancia, o incluso expresarlo de otra manera, como Marty acusó a Evelyn de ser infiel en lugar de básicamente confirmarlo frente a mí. Tal vez estoy siendo quisquilloso aquí, pero es parte de mi trabajo prestar atención no solo a lo que la gente dice, sino a cómo lo dice. Evelyn no estaba contenta con esto, se encogió un poco en el sofá y hizo esta extraña combinación de un suspiro y sollozo al mismo tiempo. Quería seguir adelante, ir a por todas por así decirlo, pero debía haber tartamudeado un poco. Sarah probablemente lo interpretó como shock, y bueno, en cierto sentido habría tenido razón, solo que no como ella asumía.
No dudé y pedí la obvia continuación, ¿por cuánto tiempo? La respuesta fue mucho más fácil de lo que pensaba, 6 meses, fue la respuesta. Me sorprendió lo fácil que lo admitió. Evelyn también estaba sorprendida, se apartó de su hermana y creo que incluso Sarah estaba un poco sorprendida al decirlo en voz alta. Me recosté en el sillón reclinable y me froté la cara. Era hora de arrancar el resto de la venda de golpe. Dije, no nos vamos a casar. Ellas estaban calladas, había un breve silencio, así que me levanté y me repetí. No nos vamos a casar. No puedo casarme con alguien que encubriría la infidelidad, especialmente no durante 6 meses. Sarah se levantó del sofá y abrió los brazos, el lenguaje corporal era no puedes estar hablando en serio, pero solo le dije, lo digo en serio. No me gusta esto, ni un poco. No me gusta que hayas participado en esto y no puedo casarme contigo con lo que siento. Sería un error. Las lágrimas empezaron de inmediato e incluso Evelyn hizo esa cosa con la boca que parece un pez tratando de respirar, había sollozos de Sarah, acusaciones de no quererla, súplicas y más cosas que pasaron en ese momento. En este punto, probablemente cometí un gran error. Bueno, tal vez no, porque no tengo idea de cuánto tiempo Marty habría mantenido mi participación en todo fuera de los libros, pero en un esfuerzo por convencer a Sarah de la finalidad de todo esto, dije, mira, ya cancelé la luna de miel. Así que no hay vuelta atrás. Sabía que era una bomba desde el momento en que salió de mi boca y la explosión fue casi inmediata. Evelyn, para su crédito, siempre había sido bastante rápida para darse cuenta, lo que probablemente es cómo había logrado engañar a su esposo durante tanto tiempo. Casi podía ver la realización llegando a ella cuando lo unió todo con mi aparición en el bar esa misma noche. Ella gritó, eres una horrible persona, y se abalanzó hacia mí. Ahora, no soy un tipo enorme, pero tampoco soy un debilucho, pero la fuerza con la que Evelyn se lanzó hacia mí me hizo tambalear hacia atrás y apenas tuve tiempo suficiente para levantar las manos antes de que comenzara a arañarme la cara con sus uñas. Casi pierdo el teléfono que aún tenía en mi mano, pero aún así logré empujarla y decir muy fuerte que se quitara de encima y decirle a Sarah que controle a su hermana. Evelyn hizo otro intento de lanzarse hacia mí, pero sorprendentemente Sarah hizo exactamente lo que le pedí y rodeó con sus brazos la cintura de su hermana y la mantuvo en su lugar. Miré a Evelyn y grité, vete de aquí ahora mismo o llamo a la policía, sosteniendo mi teléfono para enfatizar. Sarah nos pidió a ambos que nos calmáramos, me dijo, amor, no tiene a dónde ir ahora mismo y Marty le quitó las llaves del auto. Eso explicaba la falta de un auto en el camino de entrada, pero no me importaba. Estaba completamente harto de Evelyn y iba a asegurarme de que ella lo supiera. Caminé hacia mi oficina, que tengo en casa, y cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Les dije que había sido atacado por la hermana de mi prometida y que me había encerrado en mi oficina, que estaba sangrando por la cara, Evelyn me había arañado mi ojo izquierdo, y que mi visión estaba borrosa y temía por mi vida. Incluso les dije que había grabado toda la altercación en mi teléfono. Justo cuando estaba terminando mi conversación, Sarah toca la puerta de la oficina y me dice, amor, por favor, sal, necesitamos hablar de esto, por favor, te amo, no hagas esto. No necesitamos hacer esto, Evelyn está arrepentida, quiere disculparse. Estoy bastante seguro de que esa última fue una mentira, pero Sarah claramente estaba perdiendo la cabeza. No le respondí y sus intentos de persuadirme para que saliera de la oficina terminaron justo cuando la policía llegó a nuestra puerta principal. Podía escuchar a Sarah hablando con ellos y decidí salir. Los policías eran 2 hombres, uno de ellos parecía más joven que yo, tal vez de la edad de Sarah, y el otro parecía más mayor y más molesto con la vida en general. Me presenté, señalé a Evelyn, declaré que me había atacado y ofrecí mostrarles la grabación que hice. El más joven me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí. Me preguntó de nuevo si quería presentar cargos. Dije que sí nuevamente. En este punto, ambos policías se miraron el uno al otro y antes de que el joven pudiera abrir la boca de nuevo, dije, si quiero presentar cargos. Tengo pruebas en video y esto irá a juicio o si no llamaré a su jefe para que los castigue. Honestamente, en este punto, me estaba poniendo bastante furioso y aunque entiendo lo que estos tipos estaban pensando, no estoy de acuerdo en absoluto. Los hechos son los hechos, puede que no esté desangrándome en el suelo, pero Evelyn me agredió en mi propia casa y quería que se fuera.
Afortunadamente, la situación no escaló inmediatamente y los dos oficiales esposaron a Evelyn y la metieron en la parte trasera del coche patrulla. Ella chillaba y lloraba como una especie de maniática balbuceante todo el tiempo. Sara no estaba mucho mejor, simplemente seguía diciendo no, por favor, no una y otra vez. En este punto, el joven policía volvió y nos preguntó si todo estaba bien aquí. Solo le dije que me iba a mi cama a dormir. Le preguntó a Sara nuevamente y ella no respondió de inmediato, así que él dice: ¿está todo bien aquí, señora? Estaba claro lo que estaba buscando. En este punto, realmente no me gustaba este tipo, pero me mordí el labio. Sara finalmente se dio cuenta de que el policía se dirigía a ella y simplemente asintió hacia él. Obviamente, el tipo no está satisfecho con esto y comienza a preguntarle de nuevo. Intervengo y digo: si quieres hacer una entrevista o lo que sea, tal vez deberías hacerlo allá afuera en el césped donde mi cámara de timbre no te está grabando. Creo que en este punto había agotado mi suerte con este tipo una vez de más, pero ¿qué podía hacer? Creo que estaba a unos 30 segundos de que me pusieran las esposas hasta que su compañero se acercó y básicamente lo apartó. Era un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, y probablemente no quería procesar dos arrestos justo al comienzo de su turno, especialmente cuando uno de ellos iba a ser obviamente más problemático de lo que valía la pena. Estoy bastante seguro de que lo convenció y se fueron, llevándose a Evelyn, y esperemos que fuera de mi vida para siempre. En este punto, estoy pensando si quiero quedarme aquí o no. El hecho de que mis padres vivan a un par de horas de distancia, combinado con el pensamiento sobre lo pobre que voy a estar a corto plazo, descartó tanto su casa como un hotel, así que simplemente decidí dormir en la habitación de invitados. Sara hizo algunos esfuerzos inútiles para hablar, o para que durmiera en nuestra cama, pero solo le dije que hablaríamos mañana y que estaba cansado y no quería ser molestado. Afortunadamente, me dejó solo y me desplomé con fuerza. Más de lo que lo había hecho en años, lo que básicamente nos pone al día con la última actualización. Pero queridos amigos de Reddit, permítanme decirles esto: al día siguiente fue, con mucho, el día más extraño de mi vida. Para empezar, me desperté a las 11 de la mañana. Sara todavía estaba en casa, había limpiado la casa de arriba a abajo. Quiero decir, los pisos brillaban. Los inodoros relucían. Podría lamer el inodoro y probablemente tendría un sabor a menta. Obviamente, había estado ocupada, pero cuando me vio, se alejó un poco, no se comprometió del todo, pero parecía que quería decir algo. Lo entiendo. Ella intentó sentarse a mi lado en el sofá y pensé en rechazarla, pero no lo hice. No nos íbamos a casar, pero no necesitaba actuar como si la odiara, porque sinceramente, no lo hacía. Estaba decepcionado con ella, bastante disgustado por algunas de las cosas que había leído en sus intercambios de mensajes de texto con su hermana, pero ambos estábamos sufriendo aquí y no quería empeorar las cosas, o llevarlas a un punto donde la vida pudiera volverse más complicada de lo que ya era. Me costó convencer a Sara de que la boda estaba cancelada de verdad. No lo estaba tomando bien, estaba destrozada. Creo que estaba hiperventilando algunas veces. Yo estaba más tranquilo, pero obviamente no solo fue mi idea, también había tenido más tiempo para asimilarlo. Finalmente, ella hizo la pregunta seria. ¿Qué pasa con nosotros? Sé que voy a recibir mucho odio de la gente por esto, especialmente del tipo de reddites que piensan que cada infracción en una relación es motivo para borrarla del mapa, e incluso se podría decir que mi cancelación de la boda fue como lanzar una moab a nuestra relación de 6 años, pero sinceramente no tenía una respuesta para Sara en ese momento. Simplemente no lo sabía y se lo dije. Le dije que había leído todos esos mensajes de texto y me mostraron un lado de ella que no conocía y que no estaba seguro de ella, ni de nuestra relación. Dije que no podía entender por qué se uniría a Evelyn para criticar a Marty y unirse, incluso alentarla, a engañar no solo a él, sino también a su hija. Ella seguía diciendo: lo sé, estuvo mal, lo sé. Le pedí una explicación, pero no pudo dar una. Simplemente dijo que se dejó llevar y que tenía que elegir a su hermana. Le dije que pensaba que una buena hermana era alguien que te mantenía en el buen camino y no te daba carta blanca para ser un tonto. Estuvo de acuerdo conmigo y dijo que lo haría mejor, pero que Evelyn siempre había sido la jefa cuando eran niñas y ella siempre había sido la seguidora.
Entiendo esto, también tengo un hermano mayor y aunque soy un poco más independiente, también pasé los últimos 18 años de mi vida con él viviendo en el otro lado del planeta, excepto por las raras visitas en Acción de Gracias o Navidad. Pero aún así, tal vez tuve una ventaja sobre Sarah porque mi hermano mayor era un buen tipo mientras que Evelyn era una basura. Ahora aquí es donde tengo la segunda gran sorpresa de mi vida en como 48 horas. Sarah me dice, no es justo. No es justo. ¿Qué no es justo?, le pregunto. Estuviste enviando mensajes íntimos a una tal Mandy en Instagram el año pasado y yo lo superé. Me dolió mucho, pero lo superé. ¿Por qué no puedes superar esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué demonios está hablando? ¿Quién es esta, Mandy? No tengo ni idea. Le pregunto si está bien o si estaba ebria. Entiendo que fue grosero de mi parte, pero absolutamente no he estado enviando mensajes o lo que sea con nadie, especialmente no con alguna chica de Instagram. Estoy protestando bastante fuerte en este punto y Sarah me está gritando entre lágrimas, diciéndome que vio los mensajes el año pasado y que decidió no enfrentarme porque había parado de enviar mensajes a esa mujer. Evidentemente, había estado revisando mis redes sociales desde mi computadora de casa cuando estoy en el trabajo, lo que debería haber sido muy aburrido porque solo tengo familia y un par de amigos del trabajo allí. Intento hacerle entender esto, ofreciéndole dejarla iniciar sesión en todas mis cuentas y comprobarlo por sí misma, pero simplemente me llama mentiroso y toda clase de cosas. Comienza a lanzarme cosas y las cosas se están saliendo de control, así que le digo que si lanza una cosa más, la haré sacar de esta casa igual que a su hermana. Ella me insulta y se va a la habitación principal y cierra la puerta de un portazo. En este punto, estoy tan confundido que apenas sé qué pensar. Me dirijo a mi oficina, enciendo mi computadora de escritorio y escribo Mandy en Google, y ahí está, un Instagram, un Twitter, incluso un Reddit y, por supuesto, una página de venta de contenido de fotos y videos, conocida como OF. Hago clic en uno de los enlaces de Instagram y aparece una publicación de una mujer, extremadamente bien dotada, claramente empujando los límites de la ciencia y la tecnología, y adivinen de dónde es. Australia. Bueno, todos, ¿recuerdan todas las cosas agradables que estaba diciendo sobre mi hermano? ¿Adivinen quién se quedó con nosotros la última Navidad, viniendo directamente desde Australia? ¿Adivinen a quién le dije, claro, adelante y usa mi computadora de oficina para jugar si tienes jet lag? Hasta donde puedo decir, mi hermano, después de que su esposa e hijo se fueron a dormir, inició sesión en Insta o en OF o algo así y probablemente estaba pagando dinero para tener contenido de esta chica. Ahora, me encantaría llamar a mi hermano y no solo confirmar mis sospechas, sino también darle una buena charla, pero son como las 2 o 3 de la mañana allí, así que tendrá que esperar, pero estoy trepando por las paredes tratando de ordenar cómo me siento sobre todo esto. Me siento totalmente decepcionado por todos. Pienso para mí mismo, demonios, ¿en qué está convirtiendo este mundo? Por un breve momento, intento conectar los puntos entre lo que sea que Sarah haya visto a mi hermano hacer y lo que ella hizo con Evelyn, pero por mucho que lo intento, no encaja realmente. Tal vez ella sea una persona más tolerante o comprensiva que yo, lo que explicaría por qué no me confrontó cuando vio esto, pero desearía que lo hubiera hecho. Me habría dado la oportunidad de decirle directamente mi postura personal sobre estas cosas e incluso demostrarle cómo actuaría. Podría haberla influenciado de buena manera más tarde, o tal vez no habría importado, no lo sé. Lo único que sé es que esta publicación se está convirtiendo en una novela y he perdido la mayor parte de la mañana, cuando debería estar trabajando, para sacar todo esto de mi cabeza y plasmarlo en esta página. Me siento mejor por hacerlo, pero probablemente aún quedan otras 2 o 3 publicaciones por hacer. No las voy a publicar en este subreddit, no estoy seguro de que me lo permitieran, pero intentaré actualizar silenciosamente mi perfil en 1 o 2 días con el resto del drama, hablar con mi hermano, hablar con mis padres y los padres de Sarah, y finalmente donde estamos Sarah y yo. Una cosa que puedo decir, sin embargo, es que parece que la mayoría de mis relaciones familiares inmediatas están increíblemente tensas por diversas razones. Mis padres son en su mayoría comprensivos, pero eso está disminuyendo ahora que la realidad de la pérdida financiera está llegando. Sí, el matrimonio sigue cancelado, eso fue casi una certeza desde el principio.
Los padres de Sarah están un poco más molestos y estoy seguro de que están pinchando muñecos con mi imagen en este momento. Evelyn, para aquellos que se lo estén preguntando, ya no está en la cárcel. Sarah la sacó bajo fianza e incluso me desahogué con Sarah por eso, llamándola la subordinada de su hermana, lo que creo que realmente le afectó porque me escribió una carta de 20 páginas sobre cómo su hermana siempre la había mandado alrededor durante toda su infancia. La he leído 2 veces y desearía haber hablado de esto prácticamente en cualquier momento en los últimos 6 años, tal vez las cosas serían diferentes. No lo sé. De todos modos, Reddit, si alguien sigue interesado, esperen un capítulo final de esta saga en 1 o 2 días y tal vez un seguimiento después de que pase la fecha original de la boda. Aunque todo esto está girando en mi cabeza, estoy tratando de tomarlo con calma y decidir qué hacer a continuación. Me siento como si estuviera parado en medio de un campo de minas emocional, sin saber dónde pisar para no hacer estallar otra bomba. Aunque estoy decepcionado y enojado con mi hermano por su comportamiento, también estoy tratando de entender que las relaciones humanas son complicadas y que todos cometemos errores. Lo que más me molesta es que Sarah haya guardado esta información durante tanto tiempo y la haya sacado a relucir en medio de una situación ya tensa. Es como si me hubiera disparado en la espalda cuando ya estaba en el suelo. Bueno, por ahora, creo que necesito tomarme un tiempo para reflexionar sobre todo esto y decidir cómo quiero proceder. No puedo evitar sentir que mi vida se ha convertido en un guión de telenovela, pero supongo que todos tenemos momentos así en la vida. Gracias por escucharme y por todo el apoyo que he recibido de esta comunidad. Prometo mantenerlos informados sobre cómo se desarrollan las cosas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.